Hola a todos, en este video explicaré ingeniería didáctica, ¿sí? Primero, para contextualizar la ingeniería didáctica, vamos a entender que es una línea dentro de la educación matemática. Dentro de la educación matemática, en la escuela francesa, ¿dónde vamos a encontrar? La teoría de situaciones didácticas de Guy-Brusson. Recuerden que esta teoría está en el canal, ¿sí? En varias partes y está el resumen. También tenemos la teoría antropológica de lo didáctico, de Chevallat. Y la ingeniería didáctica de Michel Artege o Artege. Bien, ¿qué es la ingeniería didáctica? Bien, acá viene el conflicto que tienen varias personas cuando lo interpretan. La ingeniería didáctica se toma en dos posturas, ¿sí? Se toma como una metodología de investigación y se toma como una metodología de la enseñanza, ¿sí? Entonces, se define como dos visiones. Voy a dar ejemplo de ambas. Es una metodología de enseñanza donde lo que vamos a obtener es un producto. Entonces me dirán, ¿a qué se refiere producto? Se refiere a una planificación de una clase, ¿sí? Esta planificación de la clase, por ejemplo, va a tener como producto el aprendizaje de las fracciones. Bien, si lo tomamos como una metodología de investigación, su objetivo no va a ser un producto, va a ser un proceso. Bien, nosotros vamos a investigar ese proceso. Y su finalidad en la investigación puede ser, por ejemplo, que yo quiera investigar el material didáctico para la enseñanza de las fracciones. O también puedo investigar el rol docente en esta enseñanza. Bien, espero que puedan ver la diferencia. Cuando es tomada como una metodología de la enseñanza, el producto, ¿sí?, va a ser una clase didáctica que puedo realizarla en base de una teoría que a mí me gusta. En los inicios de la ingeniería didáctica, la teoría aplicada fue la teoría de situaciones didácticas de Brusson. Sin embargo, yo puedo utilizar otro tipo de teorías. Bien, el proceso va a ser una metodología de investigación, o sea, yo la voy a utilizar para investigar un proceso. ¿Cuál? Y puede ser el uso de materiales didácticos para la enseñanza de las fracciones, o puedo investigar el rol docente, ¿sí? Tienen que estar ligados, ¿sí?, la metodología de la enseñanza con la metodología de la investigación, no necesariamente, ¿sí? Depende cuál es el objetivo que ustedes tengan en la aplicación de la ingeniería didáctica. Bien, se basa en una corriente
constructivista. Por lo tanto, el alumno es el centro y construye el aprendizaje, ¿sí? ¿Dónde nace? En Francia. Y ahora el tema que quería hablar es ¿por qué nace? ¿Sí? ¿Por qué nace esta corriente de investigación o esta metodología de enseñanza? Surge de atender a la complejidad de la clase. O sea, surge para la investigación de las clases sobre la matemática. Sin embargo, no se usó solamente en el área de matemática. También se utilizó o se usó en los campos de informática, educación física y más recientemente Michel Artig la usa en las tecnologías de la comunicación y su aplicación. Muy ligado a temas como las funciones, ¿sí? Función cuadrática, función algebraica, disculpen, y nace, como les decía recién, asociada a la teoría de situaciones didácticas. Sin embargo, no significa que ustedes tengan que utilizar sí o sí esa teoría a la hora de desarrollar una ingeniería didáctica bajo una metodología de investigación, ¿sí? Bien, vamos a continuar ahora con las etapas de la ingeniería didáctica. Me van a dar un segundito, vamos a limpiar acá. Recuerden suscribirse para que les lleguen los videos una vez que yo los suba. Recuerden que dentro del canal están todos los temas asociados con la didáctica de la matemática y matemática básica. Bien. Entonces, la ingeniería didáctica posee 4 etapas. La primera etapa se llama análisis preliminares. La segunda etapa se llama análisis a priori. La tercera etapa se llama, experimentación. Y la última etapa se llama análisis a posteriori. Bien, en el próximo video desarrollaré cada una de las etapas, ¿sí? Y dando ejemplos de las mismas. Si te gustó el video, regálame un me gusta, suscríbete y cualquier consulta, comenten. Gracias.